Muy buenas a todos, soy Roberto Granda. Habría que explicar a las nuevas generaciones españolas, a los jóvenes, ¿no? Que cuando van al otro lado del mundo y ponen la oreja y escuchan hablar en español, no es porque hayan estudiado mucho en las academias. Hubo un tiempo en que los dominios españoles alcanzaban medio planeta. Un imperio que, como todos, tuvo su época de esplendor, de decadencia y finalmente de derrumbe. Y cuando un imperio se derrumba, lo hace a lo grande, estrepitosamente. En 1898, España pierde Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Hoy está con nosotros en el Club de los Viernes José Nieves, presidente del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España. José Nieves, bienvenido. Saludos, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los compatriotas allá en España. Para entrar ya en materia, ¿cómo podría resumir brevemente el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, más allá de la evidencia del nombre? ¿Y cuáles más o menos sus actividades allí en la isla maravillosa que se conoce? El movimiento de reunificación con España es un movimiento para hacer justicia histórica. Debido a que en 1898 1 millón de españoles puertorriqueños fueron separados en contra de su voluntad en la guerra hispanoamericana. Los Estados Unidos nos invadió el 25 de julio de 1898 y lamentablemente el 12 de agosto España fue forzada a aceptar su derrota en esa guerra innecesaria y casualmente España rindiéndose, nosotros los puertorriqueños ganando la última batalla de la guerra hispanoamericana en Asomante. Eso es en un pueblo del centro de la isla, es un barrio que en Cuamo, que es entre el pueblo de Cuamo y Ay Bonito. España aceptando la capitulación y nosotros ganando la última batalla. Fuimos leales hasta el final. Tras el Tratado de París de 1898, nuestro desastroso 98, Puerto Rico, después de 400 años siendo española, queda bajo control militar de Estados Unidos como colonia y actualmente es un Estado libre asociado. Sin embargo, viéndole a usted y escuchándole a usted, queda claro que un puertorriqueño tiene mucho más que ver o en común con un español que con un norteamericano. Sí, que los puertorriqueños somos españoles. Nosotros con los norteamericanos no tenemos nada en común, ni tan siquiera la ciudadanía, que nosotros la que tenemos en Puerto Rico es de segunda clase. Nosotros no podemos votar por el presidente, no tenemos derecho a tener senadores y representantes con voz y voto en el Congreso español, en el Congreso estadounidense, solamente tenemos un comisionado residente que tiene voz, pero no puede votar. La colonia sigue. Aquí lo único que cambió fue el nombre jurídico, que se llama Estado Libre Asociado, pero la soberanía la mantiene el Congreso de los Estados Unidos y ellos son los que mandan aquí, no nosotros. Algunos en la isla piden ser una provincia autónoma y otros un estado más de la bandera de barras y estrellas y otros, como su movimiento, reunificarse con España. Sin embargo, claro, aquí en España nos llama la atención, nos causa curiosidad porque en un país donde muchos se quieren ir, tenemos un problema grave de nacionalismo, de secesionismo, como son los catalanes y los vascos, ustedes se quieren unir. Eso es correcto, nosotros queremos unirnos porque nosotros éramos parte de España, nosotros éramos provincia de ultramar, no colonia. Puerto Rico era provincia de ultramar desde 1809. Y Ramón Power y Girard fue el primer diputado puertorriqueño en las Cortes Españolas y el primer vicepresidente de esas Cortes, lo que demuestra claramente que no éramos colonia, éramos parte de la nación, provincia de España, hasta 1898. Y en 1897 nos convertimos en la primera autonomía de toda España. Cuando en la península no existía la autonomía, nosotros la obtuvimos por leales, nos las ganamos por sangre, por defender a España y ser leales durante 400 años. Así es. Una autonomía que no tenemos hoy, bajo el llamado Estado Libre Asociado. ¿Cómo ve la política estadounidense y su política colonialista? Por ejemplo, con Cuba lo han intentado, es decir, han intentado las injerencias también en otros lugares, y sin embargo en Puerto Rico lo están utilizando como lugar de vacaciones, como lugar de moneda, de dólar. ¿Cómo ven la relación con Estados Unidos? Usted ya me dijo que no pueden votar al presidente, que no pueden influir en la política, sin embargo, aunque ustedes no pueden influir en Estados Unidos sí influyen en ustedes. Ellos tienen total control del poder político en Puerto Rico. Nosotros lo que elegimos es un gobernador que administra el presupuesto y nombra su gabinete.
pero nosotros no podemos comerciar con otros países. Aquí todo lo que tiene que ver con soberanía, con tratados, Estados Unidos es el que se encarga de eso. Por ejemplo, Puerto Rico, el Tratado de Libre Comercio, nosotros estamos ahí porque Estados Unidos firmó ese tratado con México y Canadá. Nosotros no firmamos nada. Nosotros caímos porque somos, según los Estados Unidos, un territorio no incorporado. Así que nos llaman ellos. Territorio no incorporado. Y un territorio que no está incorporado a la nación es una colonia. Y tampoco un territorio no incorporado está destinado a ser Estado de Estados Unidos, a ser parte de Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no estamos destinados a ser parte de Estados Unidos? Porque somos distintos, somos hispanos, no somos anglosajones. Y a pesar del intento de asimilación que los Estados Unidos, con el sistema de americanización en las escuelas, implementaron desde 1899 hasta 1949 para intentar asimilarnos, fracasaron. El puertorriqueño defendió el español y defendemos nuestro idioma hoy en día. Y estamos orgullosos de lo que somos, puertorriqueños. Y ahora poco a poco cada vez más puertorriqueños que conocen la verdad y se están comenzando a sentir españoles, porque es lo que somos. Lo fuimos por 400 años. España se liberó de los moros en 1492 y en 1493 Colón llegó aquí. La historia de España y Puerto Rico están enlazadas desde la creación prácticamente, desde la liberación de los moros hasta 1898. Y para entender la historia de Puerto Rico tenemos que entender y estudiarse junto a la de España. Porque la historia de Puerto Rico hasta 1898 es la historia de España. Y aquí, lamentablemente, en la escuela lo que se enseña es la leyenda negra. Nos enseñan que éramos colonia de España. Nos enseñan a ver a los españoles como algo extranjero e identificarnos con el taíno, que eran los aborígenes que vivían aquí, los indios que vivían aquí cuando Colón llegó. El lavado de cerebro ha sido enorme. Crearon una amnesia colectiva y nos cortaron por completo nuestra relación con España y olvidamos nuestro pasado. Inclusive el llamado Estado Libre Asociado lo fundaron el 25 de julio de 1952, 54 años después del día de la invasión. ¿Por qué lo hicieron? Para que olvidáramos la invasión. Y oficialmente hoy en día es el día de la Constitución. Se le conoce como el día de la Constitución. Sin embargo, a pesar de... Estamos rescatando la historia que no enseñan en la escuela. Es algo increíble. A pesar de que es cierto que compartimos un legado común, una historia, una lengua, una cultura, y cuando vienen aquí se sienten parte, ¿no?, de esta gran patria o de su patria chica, como quieran llamarlo, o su madre patria, tengo que decirle que la España aquella de grandes hazañas, la España donde no se ponía el sol, es un vestigio del pasado, de aquello no queda nada y somos un país en decadencia muy a nuestro pesar y con bastantes luchas internas. Entonces, no sé yo si conocían la realidad política de este país, si seguían teniendo el mismo entusiasmo por España, porque aquí es un caos, imagino que como en muchos sitios políticamente hablando, pero vamos, de esas glorias imperiales solo quedan bueno, el legado civilizatorio, eso sí, y la lengua, que es bastante, pero nada más. Sí, nosotros conocemos la realidad en España, nosotros estamos con España en las buenas y en las malas. Nosotros, si queremos unificarnos con España, tenemos que estar con España como es, con sus virtudes, sus defectos, como todo país, y con todo y lo malo que está la situación en España, es sin duda alguna uno de los mejores países del mundo. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia histórica, porque nosotros no pedimos independizarnos de España. Nosotros nunca quisimos la independencia. Al contrario, el Grito de Lares, que fue una insurrección independentista que ocurrió el 23 de septiembre de 1868, fue una conspiración extranjera liderada por un estadounidense, Matías Brugman, y los hermanos Rojas, que eran venezolanos. Porque Ramón Emeterio Betances nunca pudo llegar a Puerto Rico. De Santo Tomás no pasó. Nosotros siempre fuimos leales a España y desde 1595, que fue el primer intento de invasión inglesa, hasta 1898, como dijo ahorita, la última batalla de la guerra hispanoamericana la ganamos y paramos la ofensiva estadounidense. Nosotros queremos volver a nuestra nación porque, como dije ahorita, es un acto de justicia histórica. Los puertorriqueños somos españoles, somos muy parecidos a los canarios. Aquí hubo una gran... ¿Sí? No, decía que nombrabas los ingleses. Los ingleses lo intentaron con toda la parte del Imperio Español, cuando intentaron en Cartagena de Indias, en Colombia,
y fueron parados por las tropas desabastecidas y mal equipadas de Blas de Lezo, no querían solamente Colombia, la idea era tener aquellas posiciones de ultramar. Si hubiera pasado lo mismo con Puerto Rico, probablemente usted ahora estaría hablando en inglés, serían anglosajones, y de los indios nativos que me mencionaba no quedaría ninguno porque los ingleses los hubieran exterminado a todos. Entonces yo creo que es una fortuna que hayan resistido a los ingleses, porque sabemos lo que ocurrió en el norte, ¿no? En sus vecinos del norte. Sí, ¿no? Y en 1797, el último intento de invasión inglesa, pues ellos intentaron en 1595, en 1598, en 1702 con unos corsarios, pero la de 1797, yo lo llamo el día que los puertorriqueños, por cuenta propia, decidimos ser españoles. Porque en ese momento, después de ellos robarle Trinidad y Tobago a España, ellos subieron hacia el norte, vinieron a Puerto Rico y pensaban que iba a ser lo mismo. Y se encontraron con un pueblo unido. Nosotros no éramos Trinidad y Tobago. Nosotros resistimos la invasión inglesa y hay que tener algo claro. Aquí el ejército peninsular era pequeño. El 75% de los que pelearon en contra de los ingleses eran milicianos, puertorriqueños. Fue el pueblo unido. Blancos, negros, mestizos, mulatos, todo el mundo. Y al final, cuando derrotamos a los ingleses, todos los cañones que dejaron los derretimos y creamos una estatua de Juan Ponce de León, primer gobernador español puertorriqueño, que todavía está en la Plaza San José del Viejo San Juan. Así de leales fuimos. Y nosotros pudimos fácilmente haber declarado la independencia, porque aquí el ejército español, repito, era el 25% de las tropas. Pero no fue así, porque los puertorriqueños estábamos orgullosos de ser españoles. Y defendimos a España siempre. Sin duda son españoles, porque todo español a lo largo de la historia alguna vez dio por saco al inglés, así que es cierto que lo son. ¿Cuántos componen el movimiento allí en la isla? Mira, el movimiento, nosotros comenzamos lo que fundamos en el 2014. Datos, números exactos no puedo darte porque no hemos ido a elecciones. Sé que somos miles. ¿Qué cantidad? Tenemos una base alrededor de la isla de 100 personas como miembros que asisten a las asambleas y miles de simpatizantes. Tenemos planificado, de todo salir bien, crear comités, pero debido a la pandemia no hemos podido salir a la calle. El huracán del 2017, el terremoto, estos 3 años han sido horribles. 2 huracanes, un terremoto, la pandemia ahora, no hemos podido salir a la calle como queremos. Los medios de comunicación no nos quieren cubrir. Ni tan siquiera en el 2016, que yo fui a la ONU, al Comité de Organización de las Naciones Unidas, esa noticia nunca la dieron. Ni tan siquiera eso. Porque ellos saben que este movimiento, si coge fuerza, como está haciendo, va a ser, no va a haber quien lo pare. No va a haber quien lo pare. Porque si el puertorriqueño conoce su verdadera historia y conoce los beneficios para España y Puerto Rico de la reunificación, esto no hay quien lo pare. Y esto sucederá en su momento. Lo que sí estamos es creciendo constantemente, y ese apoyo creciente en las redes sociales lo queremos sacar a la calle. Nosotros hicimos 2 actividades en la Plaza San Juan Bautista del Viejo San Juan en el 2015 y 2016, pero luego, por lo que te dije ahorita, de los desastres naturales, pues no hemos podido salir de nuevo. Ahora sí, estamos repartiendo boletines, volantes, poniendo cruzacalles. Tenemos un programa de radio mensual que se llama MRE al día, que se transmite por el 1110 AM en Puerto Rico, y Facebook Live. Los últimos sábados de cada mes, de 10 a 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y estamos llevando mensajes de la reunificación y rescatando nuestra historia para que el pueblo conozca la realidad y que este movimiento siga creciendo. Hubo varias votaciones, además, que hicieron, pero no se las tuvieron en cuenta, ni siquiera fueron reconocidas ni por Estados Unidos. Sí, aquí han habido varios plebiscitos. Hubo uno en 1967 que pidió el desarrollo del Estado Libre Asociado, no pasó nada. Hubo otro en 1993 que pedimos el desarrollo del Estado Libre Asociado, un pacto bilateral, tampoco sucedió nada. Y en el 2012 hubo un plebiscito bien interesante porque por primera vez se le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo con la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y el 54% votó en contra de la relación actual. Y de estabilidad, la anexión ganó ese plebiscito. Los anexionistas, para que en los compatriotas españoles entiendan, anexión y estabilidad es lo mismo, es convertirse en un estado de Estados Unidos. Eso es la anexión.
El plebiscito de 2012 la nación lo ganó. Y ellos siempre decían que Estados Unidos no lo había otorgado porque nunca habían ganado, porque nunca le habían pedido. Y resultó que los ignoraron. Luego en el 2017 hubo otro, aunque ese fue boicoteado por la oposición, ganó la estadidad, que participó prácticamente sola y también fue ignorado. Y este próximo 3 de noviembre va a haber un referéndum sobre estadidad sí o no, y ya Washington dijo que no lo va a reconocer. El país de la democracia, que está pendiente, por ejemplo, a Venezuela y otros países sin embargo, esa democracia no la practica con nosotros. El pueblo democráticamente rechazó el estatus actual. Y cuando yo me di cuenta que la estadidad no la iban a dar, y yo no era estadista, yo no era nacionalista, ahí esa era la prueba que necesitábamos para crear este movimiento de reunificación. Esa era la prueba que necesitábamos, que los Estados Unidos no nos va a dar la estadidad, que era una mentira lo que prometían los líderes de ese partido. Y si todo sale bien, para el 2024 esperamos inscribir el movimiento para que participe en las elecciones de ese año, desde aquí a 4 años. Y nuestra meta en el 2024 es quedar inscritos. Necesitamos solo 40.000 votos, que es el 2%. Luego que quedemos inscritos, los medios de comunicación nos van a tener que cubrir. Y vamos a desarrollar, tenemos 4 años para desarrollar el movimiento, explicar la ideología, estar en los medios. Y para la década del 30, si Dios quiere, vamos a estar peleando en algún momento por una posible victoria en unas elecciones. Para entonces, de ser yo, ir a España y reunirme con el gobierno que esté de turno y establecer relaciones como debe ser. Esperamos que el gobierno que esté en ese momento no sea un gobierno socialcomunista como el que tenemos ahora. De aquí a allá, yo entiendo que debe haber otro gobierno. En 1898, Estados Unidos era entonces una potencia emergente con el deseo de expandirse internacionalmente, y siempre una potencia joven que llega suele arrasar al imperio viejo y en decadencia, ¿no? En este caso el imperio español. ¿Cree que China puede ahora tener ese papel y que la guerra del futuro se libre en esa zona del mar de China o en el trozo del Océano Pacífico? Yo estoy siguiendo ese tema, el mar meridional de China, porque yo entiendo que a la larga va a haber, y por Taiwán, ahí va a suceder algo en un futuro. Y no me extrañaría que China derrotara a Estados Unidos, por primero una derrota militar que lo sacara de esa parte de Asia. Y porque Estados Unidos es una potencia que ve en decadencia. Lo que pasa es que eso toma tiempo. Y no tiene un rival para que haya una guerra como la que hubo en 1898 que le dé el puntillazo final. Pero yo entiendo que China es la potencia emergente y posiblemente en unas décadas ocupa el lugar que Estados Unidos ocupa hoy. ¿Y cómo está siguiendo la política norteamericana? Imagino que cuando ve a los candidatos, cuando ve a Trump, cuando ve a Biden, alucina y queda perplejo como nosotros, porque a veces es como elegir entre lo malo y lo peor. Exacto. Mira, la victoria de Trump es un reflejo de la sociedad anglosajona en Estados Unidos. Así que piensan la mayoría de los anglosajones, como él. El Partido Demócrata se nutre de las minorías, porque el anglosajón, el 70% vota republicano. Y ahora van a escoger entre Trump y Biden, que fue vicepresidente cuando Obama, y que tampoco nos hizo caso, porque en el 2012, cuando ocurrió el plebiscito, del que habló ahorita, el que estaba de presidente era Obama, y nos ignoró. O sea, ni los demócratas ni los republicanos quieren que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos. Estados Unidos quiere que Puerto Rico se quede como está. Y nosotros no queremos quedarnos como está. Y si Estados Unidos, en un futuro plebiscito, que ese es nuestro plan, participar en un plebiscito, hasta lograr que la reunificación gane, y si Estados Unidos no nos hace caso, pues saldremos a la calle. Porque no podemos permitir vivir en el siglo XXI como una colonia. Es inadmisible. Y más aún, colonia del país que se autoproclama como el país de la libertad y la democracia. Será para ellos allá, pero aquí no la practican. Algunos compatriotas suyos podrían decir que económicamente les interesa más seguir apegados al dólar norteamericano que al lejano e inestable euro español. Bueno, a pesar de la situación en Europa, el euro vale más que el dólar. Aquí siempre se nos enseñó que hay que estar con el que vale, con el
billete que vale más. Y el euro vale más que el dólar. Nosotros vemos la unión con España es beneficio para España y para Puerto Rico. Puerto Rico se convertiría en el puerto de entrada de España y la Unión Europea. Ustedes se imaginan España con un puerto en las Américas. Si Holanda tiene varias islas acá y los ingleses, ¿por qué España no? Si fuimos los primeros que llegamos. Fuimos los primeros. Y repito, nosotros nunca nos quisimos independizar de España. A nosotros nos robaron, nos obligaron en el ilegal Tratado de París. Porque España en ese tratado no negoció nada. Eso fue una imposición. Eso fue una imposición. La imposición. O lo firma. Sí, que se lo obliga al perdedor. Sí, ¿no? Y ellos le amenazaron con si España no hubiese aceptado la derrota, tal vez Canarias sería otro territorio no incorporado de Estados Unidos. Porque Estados Unidos amenazó con invadir Canarias y bombardear Cádiz. Y España no estaba en posición ya de defenderse, no tenía el recurso militar, lamentablemente, para defenderse. Y tuvo que aceptar esa dolorosa derrota. Y esto es una cuestión de justicia histórica. Nosotros lo que queremos es volver con nuestra nación, que es España. Nosotros no somos estadounidenses. Los estadounidenses hablan inglés. Nuestra cultura enriquecida con la mezcla que hubo, pero como quiera, dominó el español. Aquí las fiestas patronales, aquí se celebra la noche de San Juan, aquí se celebra la fiesta de San Sebastián, el Día de Reyes, que fue prohibido por los Estados Unidos hasta 1931 y fue la legislatura local la que lo revivió. Eso fue parte del proceso de asimilación. Aquí todo el español era para quedar en pasado. Gracias a Dios que aquí habían 1 millón de puertorriqueños, porque si en 1898 hubiésemos sido 100 o 200 mil, aquí hubiera pasado como Hawái. Estaría todo el mundo hablando inglés y tal vez una minoría puertorriqueña en los campos y en los aeropuertos recibiendo a los turistas. Aquí, por ejemplo, nosotros al dólar le decimos peso. A los 25 centavos le decimos peseta. ¿Qué más español que la peseta? Al centavo le decimos chavito. A los 5 centavos bellón. Porque aquí había un peso provincial en 1895, en 1896. Aquí hubo un peso provincial de Puerto Rico. Y mucha gente no sabe por qué dicen peso. Cuando uno le dice, aquí nadie sabe, casi nadie sabe que éramos ciudadanos españoles. Aquí, así ha sido el lavado de cerebro en Puerto Rico. Aquí la historia nos la cambiaron por completo. Y repito, estamos rescatándola como parte del proceso para reunificarnos con nuestra nación. Y España, la autonomía con España es superior a lo que tenemos ahora mismo. Nosotros lo que queremos es volver a nuestra nación en la que tuvimos igualdad política. Algo que no tuvimos, algo que no tenemos hoy. O sea, que dice que muchos de sus conciudadanos no conocen de los 400 años de historia española de Puerto Rico. La conocen, pero fue la historia que nos escribieron los Estados Unidos. A nosotros nos cambiaron la historia. Aquí en la escuela nos enseñan, los españoles llegaron y nos quitaron el oro, nos esclavizaron, nos ponen a nosotros como si fuéramos los indios. Nos hacen pensar, por eso utilizamos aquí mucho el término boricua, que boricua eran los indios, no somos nosotros. Nosotros somos puertorriqueños. Nosotros somos los descendientes de los que llegamos con Cristóbal Colón. Los descendientes de los que colonizaron con Juan Ponce de León en 1508, 1509. Nosotros no somos los taínos. Que aquí hubo una mezcla, sí. Que tenemos genes taínos, sí. Pero nuestra forma de ser es española. Sin duda alguna. Sí. Aquí el lavado de cerebro ha sido, aquí lo que hicieron fue cambiando nuestra historia de 1898 hacia atrás. Sí se menciona, pero fue el estadounidense Miller, un soldado que vino a Puerto Rico, él fue el que reescribió la historia. Esa fue la historia que enseñaron y siguen enseñando en la escuela. Cuando yo estudiaba, aquí nos enseñan que no hubo una invasión. Aquí lo que dijeron fue, me enseñaban era que los norteamericanos desembarcaron y que el pueblo los recibió con flores. Y cuando me puse a investigar, aquí nadie los recibió. Aquí los recibimos a tiros. El regimiento de Yaco los recibió a tiros. Y ellos intentaron entrar por San Juan en mayo de 1898 y no pudieron. Bombardearon San Juan y no pudieron entrar. Y fue un capitán puertorriqueño del ejército español, otro español más, Ángel Rivero, que los recibió a cañonazo limpio. Trataron de entrar por Fajardo y no pudieron, pero lamentablemente el área sur no estaba bien defendida
y entraron por ahí. Y en Asomante, como dije ahorita, entre Cuamo y Bonito, en la parte centro-oriental de Puerto Rico, los paramos por completo. Pero esa historia se desconoce totalmente. Porque aquí hay un sistema de americanización. Aunque seguimos hablando español, el sistema de asimilación sigue. Sigue. Y eso es lo que estamos nosotros combatiendo. Y a medida que el pueblo va conociendo la verdad, la gente se sorprende porque es que no saben eso. Y yo, mira, nosotros somos los españoles, nosotros somos los que llegamos en 1493, nosotros somos los que conquistamos a los taínos. No son los españoles por allá que llegaron y nos conquistaron a nosotros somos los descendientes de los que conquistaron a los taínos y formaron un nuevo pueblo español que es el puertorriqueño. Muy parecido al canario, que son mezclados con guanches, pero nosotros estamos mezclados con los taínos. Muy similar. Sin duda hace falta hacer una labor pedagógica, sobre todo, y de educación. Pues una iniciativa bastante interesante. José Nieves, presidente del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España. Muchas gracias por esta entrevista concedida al Club de los Viernes y seguiremos atentos a cómo se van desarrollando los acontecimientos de su movimiento. Sí, muchas gracias por invitarme y yo le pido al pueblo español que siga nuestro movimiento, al movimiento de reunificación con España, que somos el único movimiento que existe en Puerto Rico que cree en la unificación. No somos una página de Facebook, somos un movimiento que hemos hecho 6 asambleas, sí, porque hay unas paginitas por ahí que son Facebook y hay gente y ha causado confusión. Nosotros somos el único movimiento que existe en Puerto Rico, que hemos hecho 6 asambleas y yo fui electo en el 2014 junto al Consejo Insular y reelecto en el 2018, democráticamente. Sigan nuestro movimiento y esperamos contar con ustedes porque el día que nosotros pidamos la reunificación no la vamos a pedir ni al gobierno ni al partido ni a ningún partido político. Es el pueblo español que nos va a ayudar presionando al gobierno que esté de turno cuando llegue ese momento. Que le dé ese empujoncito para que el gobierno que esté de turno tenga el valor de sentarse a negociar con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos y España son aliados. Yo no veo ningún problema en que haya una transición y se haga un trato y se haga una transición y volvamos a nuestra madre patria como la 18ª comunidad autónoma del Reino de España. Pues esperemos lo que repara el futuro. Muchas gracias, José. Un abrazo. Un abrazo a ustedes.